en el Mercosur. Vamos a entrar ya al órgano arbitral donde se suscitan las controversias que se dan dentro del ámbito Mercosur, ¿sí? Bueno, no solamente las controversias que vamos a entrar a mirar, sino también que las solicitudes que pueden llevar adelante los órganos con capacidad decisoria del Mercosur, el Parlamento del Mercosur, y acá hoy vamos a entrar también como la Corte Suprema de Justicia del Paraguay también puede entrar al mecanismo de solución de controversias del Mercosur. Específicamente, cualquier juez dentro de la estructura del Poder Judicial puede solicitar una opinión consultiva cuando en un conflicto una de las partes solicite o invoque una norma Mercosur. Debido a todo eso, tenemos que ser conscientes que todo el acervo jurídico Mercosur forma parte del ordenamiento jurídico interno, una vez que pasa por el proceso de internalización. Bien, cuando concluimos esta lección, les voy a pasar también ya los temas del trabajo práctico. Les voy a ir explicando un poco cómo van a trabajar con eso, ¿sí? Bueno, volviendo nuestro sistema de solución de controversia, con el Tratado de Asunción, ya se había contemplado un sistema provisorio. Dentro de ese sistema provisorio se establecieron dos mecanismos de solución de controversia internos, uno político y uno diplomático, por medio del grupo Mercado Común, a través de las negociaciones directas entre las partes, y otra política por medio del Consejo Mercado Común. ¿Bien? Entonces tenemos una fase diplomática y política. En la clase anterior estuvimos hablando de la estructura institucional del Mercosur, hablamos de los órganos con capacidad decisoria, estuvimos hablando del Consejo Mercado Común como órgano más importante, órgano superior del Mercosur, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio, ¿sí? Dentro de esa estructura hay que tener en cuenta que cuando no se llevan adelante alguna negociación técnica, alguna decisión o alguna resolución, finalmente sube y es el órgano político, por así decirlo, el Consejo Mercado Común, quien finalmente baja línea en relación a algún tema que se estaba discutiendo, cuando no hay acuerdo generalmente. Bueno, volviendo entonces, el 26 de marzo del año 1991, con el Tratado de Asunción, se establece un sistema provisorio, el de las negociaciones directas, pero se había fijado un plazo, como habían dicho que era un sistema provisorio, se tenía que fijar un plazo para desarrollar un sistema permanente. Tal es así que vamos a ver que unos años después, ese mismo año, ya vamos a tener la firma de un protocolo muy importante que fue el de Brasilia. Unos meses después, nada más de marzo a diciembre, ya se firma el protocolo de Brasilia. Bueno, volviendo entonces, en el anexo 3 del tratado se establece un sistema provisorio para resolver las controversias y estaba caracterizado por las negociaciones intergubernamentales directas. En caso de no lograrse una solución, se previó que los Estados partes someterían a consideración del Grupo Mercado Común en un lapso de 60 días, que iba a formular recomendaciones para resolver las discrepancias que existían. Y finalmente, en caso de no lograr nuevamente con esta intermediación, ya se iba a recurrir al Consejo Mercado Común para que éste adopte las recomendaciones pertinentes. Entonces, tenemos el sistema inicial de negociaciones intergubernamentales directas y vamos a pasar a la segunda etapa. Realmente en ese tiempo muchos quedamos sorprendidos porque salió muy rápido el protocolo de Brasilia ese mismo año. En diciembre de ese año se firmó este protocolo, a través del cual se incorpora una nueva figura. ¿Cuál es la figura que se va a incorporar? A través de esta se va a constituir el inicio formal de un esquema procedimental dominado por los
tribunales ad hoc. Entonces, a partir del protocolo de Brasilia, ya no solamente el de las negociaciones directas intergubernamentales, de las negociaciones diplomáticas y políticas, ya pasa a una tercera fase, como muchos quieren llamarlo, que ya es el sistema arbitral, un sistema de tipo jurisdiccional, como dicen muchos. En ese tiempo, los laudos se encontraban en custodia de la Secretaría del Mercosur. Acá vemos el de las negociaciones directas. Se trata obviamente de técnicas de relacionamiento coyuntural ad hoc que son propias de la flexibilidad y de la negociación diplomática. La consideración por el Grupo Mercado Común se limita solamente a evaluar la situación y hacer recomendaciones a fin de que las partes puedan llegar a algún acuerdo amigable, aunque este no tiene competencias para imponer ningún tipo de recomendación. Esta tiene la posibilidad de recurrir a un grupo de expertos y cuya opinión no va a estar condicionada por el consenso. Luego, en caso de que este no funcione, pasamos al siguiente órgano, el Consejo Mercado Común, y si nuevamente ahí no llega a haber acuerdo por medio de esa intermediación, vamos a pasar ya al procedimiento arbitral. ¿Qué quiere decir un sistema ad hoc de tribunal? ¿Qué es un tribunal ad hoc? A ver. Para el efecto. Para ese efecto. Bueno, los estados partes, cuando están en un conflicto, van a poder elegir de la lista de árbitros quiénes van a ser los árbitros y van a elegir un tercero imparcial. Puede haber un acuerdo entre ellos para elegir, y obviamente ese no tiene que ser de ninguno de los estados en conflicto. Bueno, así fue que llegamos al año 2002, 21 años atrás, donde se modifica nuevamente, 11 años después en ese momento, se modifica el protocolo de Brasilia al protocolo que hoy es el protocolo vigente, que es el protocolo de Olivos. Vamos a ver que Olivos mantuvo las negociaciones directas, pero ya no le hicieron obligatorias como anteriormente eran, y también se incorpora una nueva figura que es el órgano de revisión, que es el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Sí, adelante. Sí, doctor. Entonces, cuando entra el protocolo Olivos, deja sin efecto Brasilia. Deja sin efecto Brasilia y se introducen unas modificaciones. Un tribunal de alzada. En Brasilia, los laudos que dictaba el tribunal ad hoc era irrecurrible. Era un laudo definitivo. ¿Está bien? Ponía fin al conflicto. Ahí terminaba. Última instancia. La última instancia en Brasilia son los laudos del tribunal ad hoc. Al crearse Olivos, se incorpora un órgano de alzada o de revisión. Entonces las partes que estaban disconformes, una parte que se encontraba disconforme con el laudo del tribunal ad hoc, podía recurrir en grado de alzada ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Pero no solamente eso, sino vamos a ver donde hay casos donde se puede recurrir de manera directa. ¿En qué casos? Y solamente hay dos excepciones, por así decirlo. Una es cuando las partes se ponen de acuerdo, las partes que están en conflicto, y deciden someter de manera directa ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. ¿Sí? Tiene que haber acuerdo de partes, o si no, solamente por medio de la figura de la medida excepcional de urgencia, donde el Estado afectado puede recurrir de manera directa al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. De hecho, Paraguay sí. ¿Y por qué, por ejemplo, se saltarían las otras instancias? Y por una cuestión de economía procesal, por así decirlo. O sea, Ya, una cuestión de tiempo. para que sea Vamos directo. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que se expide el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, ya nadie puede revisar sus laudos, son definitivos.
Eso hay que entender, acá nadie puede revisar el laudo del TPR. La Corte Interamericana, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el Tribunal de la Haya, nadie. ¿Bien? Nadie puede revisar. Acá se agota la instancia, muere con ese pronunciamiento. Entonces, algunos ya para evitar esa primera instancia someten la controversia para ganar tiempo al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la función del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur? Es la de garantizar la correcta interpretación. La composición del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur realmente está compuesta por juristas destacados en el derecho internacional. Entonces, le da una cierta garantía también al orden. Bueno, no solamente la de interpretar, sino la de aplicar cuando un conflicto es sometido a su jurisdicción. Esta puede entender en primera y única instancia, o bien puede entender como un tribunal de alzada a pedido de un Estado. Finalmente, también ese cambio, se sumó también a ese cambio la posibilidad de recurrir al TPR para las opiniones consultivas. Esta es otra figura nueva en el protocolo de Olivos. Las opiniones consultivas no existían en el protocolo de Brasilia ni en el Tratado de Asunción. ¿Qué son las opiniones consultivas? Son pronunciamientos del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur sobre la interpretación de una normativa Mercosur y la validez jurídica de la misma. ¿Qué quiere decir eso? Va a pronunciarse y va a decir esta norma está vigente, y va a interpretar esa norma, va a explicar, va a hacer un análisis jurídico en relación al alcance, el verdadero significado y alcance de esa normativa que se solicita a una opinión consultiva. ¿Quiénes pueden realizar las opiniones consultivas? Pueden realizar los órganos con capacidad decisoria del Mercosur, el Parlamento del Mercosur y la Corte Suprema de Justicia. Cualquier juez nacional que se encuentre en una controversia puede solicitarle a través del canal respectivo, hay una acordada de la Corte, a través de la cual se establece cuál es el mecanismo a seguir para remitir una opinión consultiva. Si bien es cierto, esa opinión consultiva, este puede ser un juez de primera instancia, solicita una opinión consultiva en relación a una interpretación de un instrumento Mercosur, protocolo de Ushuaia, protocolo europeo, etc. Va a remitir por el canal que es la Corte Suprema de Justicia, y la Corte es la que va a remitir al TPR. Una vez que viene esa opinión consultiva, este juez nacional, en razón a la naturaleza jurídica y en razón a la figura de las opiniones consultivas, conforme al protocolo de Olivos, es una opinión no vinculante. ¿Bien? Sí. Lamentablemente no vinculante. Entonces, el juez nacional, cuando recibe esa opinión consultiva, puede adherirse directamente a eso en su resolución, en su sentencia, o puede dejarla de lado. Obviamente que el espíritu de una opinión consultiva, lo que se busca realmente es la de lograr la uniformidad en los criterios, ¿verdad? Porque es un órgano especializado que va a emitir su opinión, y lo ideal sería que los jueces se acojan a eso. Claro. Pero vuelvo a repetir, lastimosamente no es obligatoria, no es vinculante. Si pasamos al otro lado del charco, en la Unión Europea, se llama la cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial, en razón a la naturaleza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o un órgano jurisdiccional, ya judicial, la cuestión prejudicial o la solicitud de consulta al tribunal sí es vinculante y obligatorio para el juez comunitario. ¿Qué quiere decir eso? Que los jueces europeos que solicitan una opinión consultiva, hay que tener en cuenta que en Europa
el acceso ya del particular es directo al sistema de solución de controversias, diferente al sistema nacional, o sea, diferente a nuestro sistema. En el Mercosur, ninguno de nosotros podemos recurrir de manera directa al sistema de solución de controversias. Tenemos que utilizar el canal, el Grupo Mercado Común, el Consejo Mercado Común, para el efecto. ¿Está bien? No es directo el acceso. En la Unión Europea la cosa es diferente. Bueno, volviendo entonces a la Unión Europea, se remite a un juez comunitario, puede ser un conflicto entre un francés y un español, un conflicto en España o viceversa, remite esa opinión consultiva si una de las partes invoca una norma comunitaria, va al Luxemburgo, al Tribunal de Justicia, y cuando viene esa cuestión prejudicial u opinión consultiva, el juez comunitario, el juez europeo de cualquiera de los 27 estados, está obligado a aplicar esa cuestión prejudicial. Si no la aplica, se viene una multa enorme para el Estado. ¿Bien? Entonces, vemos que la exigencia es totalmente diferente, ya es obligatoria, ya es vinculante en la Unión Europea. ¿Sí? Bueno. Sí. Con respecto a las opiniones, solamente puede ser obligatoria o en el caso de que sea norma o No. podría llegar a ser una opinión conductiva obligatoria en nuestro sistema internacional. Hoy en día no. Por la naturaleza, por el sistema intergubernamental, por el sistema arbitral, hoy no es obligatorio. Pero si en un futuro el Mercosur decide pasar a ese sistema tipo judicial, sí va a ser obligatorio. Pero ojo, eso implica, nuestra constitución está preparada para eso, la constitución argentina está preparada para eso, pero hoy la constitución de Uruguay ni de Brasil no está preparada para pasar a un órgano de tipo judicial dentro del Mercosur. ¿Bien? Tiene que haber una reforma constitucional de Brasil y de Uruguay para pasar a ese sistema judicial del Mercosur. Hoy, lamentablemente, sus constituciones no lo permiten. Solamente de Paraguay y de Argentina. Sí. Las decisiones del TCR no son vinculantes. No, ojo, espera, entiendan. Estamos hablando de las opiniones consultivas, ¿sí? Estas son opiniones consultivas. Después vamos a hablar de las decisiones. Después vamos a hablar de los laudos. ¿Está bien? Estamos hablando de las opiniones consultivas. ¿Está bien? De una respuesta, de un argumento que da. En este sentido, este no es obligatorio. Lamentablemente no es obligatorio. En el caso de la Unión Europea, debido a su naturaleza, sí es obligatorio. Porque ya es un sistema judicial. No olviden que nuestro sistema es un sistema arbitral, son árbitros, se expiden por laudos. El sistema de la Unión Europea son jueces y se expiden por sentencias. ¿Está bien? Bueno, entonces, dentro del sistema de solución de controversias de olvidos, podemos ver una fase diplomática de los buenos oficios, una fase política, la fase jurisdiccional, como le llaman ellas son los tribunales ad hoc y el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Este es un material, son extractos que habíamos sacado del material del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Sí. Correcto. Así, todos tuvieron que adecuar sus constituciones a un reconocimiento de un órgano judicial supranacional. Si tu constitución no te habilita, no podés ingresar, no podés adecuar, porque esto es un pleno reconocimiento del Estado a someterse a un órgano supranacional. Entonces, si tu constitución no te habilita, y no solamente que tenés que tener una aprobación también. Nosotros tenemos una constitución que hoy habilita, o sea, que existe la posibilidad, pero para eso necesitamos que decía la Constitución Nacional para que Paraguay admita el orden jurídico supranacional. ¿Necesita de qué decía? ¿De mayoría en dónde? En el Congreso. Vos ahí recién con esa mayoría recién te podés someter. O tenés ya la habilitación constitucional, o tenés que tener la aprobación también del Congreso. ¿Está bien? Entonces, volviendo a la Unión Europea, todas las constituciones de la Unión Europea
reconocen la existencia de órganos supraestatales. Y eso implica un sometimiento a ese órgano que está por encima de los órganos estatales. Si no existe ese sometimiento, no puede ingresar en el esquema de integración. Uno de los requisitos para solicitar la adhesión de la Unión Europea es la de adecuar su normativa al marco europeo. ¿Qué quiere decir eso? Mi constitución y mi legislación tienen que ir acorde a lo que es el esquema de integración. Si en mi constitución no prevé la posibilidad de someterme a un órgano judicial dentro del esquema de integración, obviamente eso no va a ser posible. Y también hay que tener en cuenta que la adhesión no se da de la noche a la mañana. Cualquier Estado que solicita su adhesión lleva años para poder ser aceptado como miembro. ¿Por qué? Porque primero tiene que entrar en la parte de la adecuación normativa, tiene que adecuar sus normas al esquema de integración que pretende ingresar. Bueno, entonces pasamos a olivos, la diplomática, la política, y ya pasamos al sistema jurisdiccional, que es la de los sistemas ad hoc, y por último el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Bueno, a ver, ¿cuáles son las funciones? Obviamente, primero la primera función, la más importante, es la de revisión de los laudos de los tribunales ad hoc. En única instancia actúa cuando hay acuerdo de partes, y por último actúa en los casos excepcionales de urgencia. Vamos a entrar a ver cuál es la condición para que se dé el acceso por medio de la figura de urgencia. Las opiniones consultivas, como dijimos, que lamentablemente no son vinculantes, y la competencia per saltum, que se admite el acceso directo de las partes una vez que hayan fracasado las negociaciones. Vamos a pasar. Bueno, acá quiero entrar ya a las medidas excepcionales de urgencia. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que dar para el acceso directo al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur? Esto hay que entenderlo y vamos a trasladar el caso que tuvo Paraguay. Paraguay, cuando fue sancionado políticamente en la cumbre de Mendoza 2012, cuando Paraguay fue sancionado, fue una sanción política por los presidentes por una supuesta violación al protocolo de Ushuaia, que es el artículo en específico trata sobre la ruptura del orden democrático. Cuando existe una ruptura del orden democrático, los estados partes del Mercosur pueden entrar y suspender a ese país hasta tanto se restablezca la ruptura del orden democrático. Cuando a Paraguay se le aplica ese protocolo de Ushuaia, la condición era restablecer el orden democrático, y en ese momento implicaba que vuelva o Fernando Lugo o que exista nueva elección, un nuevo presidente. Y recién Paraguay vuelve al Mercosur cuando viene Horacio Cartes en el 2013. Paraguay vuelve al Mercosur y se queda mirando. Bueno, acá sí, una suspensión de Paraguay fue suspendido en su participación en todos los órganos, pero eso hay que entender muy bien también. A Paraguay se le suspende su participación en los órganos. ¿Qué quiere decir eso? Que no funcionaba el Parlasur, no funcionaba el Consejo de Mercado Común, el Grupo de Mercado Común, la Comisión de Comercio, ningún órgano, ninguna representación no estaba funcionando. Una sola funcionaba, y era justamente el árbitro que estaba en representación del Paraguay en el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Era el único que no estaba suspendido. Pues todos estaban suspendidos y no podían. ¿Cuál era otra pregunta que me hiciste? ¿Por qué le suspendieron a...? Porque Por el juicio político a Fernando Lugo. Ellos dijeron que hubo una ruptura del orden democrático y a Paraguay se le sancionó.
Claro, ahí entra, es una decisión política, eso hay que entenderlo también, ¿no? Fue una decisión política del presidente y dijeron, bueno señores, Paraguay está suspendido por violación al protocolo de Ushuaia, la ruptura del orden democrático, ¿verdad? Nunca se entró a hacer una valoración en relación a eso, ¿verdad? Que es una ruptura del orden democrático, pero lo que se atacaba en ese momento era que fue un juicio express, rápido, sin respetar ningún tipo de garantía procesal del sistema ordinario. Y en ese momento los congresistas nacionales habían salido que se regía por un procedimiento interno, ¿verdad? Y que no había que mezclar un juicio político con un sistema ordinario. Y entramos en una discusión cuando eso, pero finalmente, y vuelvo a decirlo, prevaleció la sanción política. En estos esquemas de integración intergubernamentales, aunque me duele decirlo, las decisiones políticas son finalmente las que tienden a llevar por delante el esquema de integración. La cosa no ocurre en un sistema supraestatal donde la voluntad política cede ante el órgano judicial, ¿verdad? Ahí ya la presión política ya no puede jugar. Si trasladamos la cuestión de Paraguay a un sistema de la Unión Europea, si no existía una debida justificación o un juicio previo, no se podía dar esa sanción. Entonces, vemos que en los esquemas intergubernamentales prevalece la voluntad pública. Si nos trasladamos a eso, volviendo a la pregunta que hizo el compañero, ¿qué pasa con los laudos? ¿Verdad? Los laudos en sí son obligatorios. En teoría debería de cumplir. Pero el sistema intergubernamental no prevé ningún tipo de sanción por incumplimiento. Claro. Queda otra vez a la voluntad política del Estado, ¿cumplo O no cumple. o no cumple? El sistema de la Unión Europea es, si no quiero cumplir, pago. Y incluso me pueden sacar del esquema de integración. Entonces es un sistema mucho más rígido, porque ya estamos hablando de órganos supraestatales, obviamente que están por encima ya de la voluntad política. Bueno, también hay una figura dentro de los laudos que en caso de incumplimiento se puede aplicar, que el Estado afectado puede solicitar, y a ese Estado que incumple un laudo se le pueden aplicar disposiciones o se le puede cercenar ciertos derechos dentro del esquema de integración. Hay una figura también, pero no hay ningún tipo de sanción latinosa. Bueno, volvemos. Paraguay, cuando es suspendido por los mandatarios en una cumbre de presidentes de Mendoza, a Paraguay Paraguay utiliza esta figura, que es la decisión número 2304, para ir directamente al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Lo de Paraguay fue, como había dicho, consecuencia de la ruptura del protocolo de Ushuaia, una supuesta ruptura del orden democrático. Paraguay, para ir directo o venir directo al TPR, la Delegación Cancillería Nacional utiliza esta decisión para solicitar su ingreso directo. ¿Qué nos dice? Que se debe tratar de bienes perecederos estacionales o que por su naturaleza y características propias perdieron sus propiedades, utilidad, valor comercial en un breve periodo de tiempo si fueran retenidos injustificadamente en el territorio del país reclamado, o de bienes que estuviesen destinados a atender demandas originadas en situaciones de emergencia, de crisis en el Estado parte importador. Sumado a que esta decisión exige la acumulación de estos presupuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que para utilizar esta figura, la medida excepcional de urgencia, se tienen que cumplir todos estos requisitos. Lo otro es que la situación se origina en acciones o medidas adoptadas por un Estado parte en violación o incumplimiento de una normativa Mercosur vigente. Podría ser, claro que sí, que el mantenimiento de estas acciones o medidas
pudieran producir daños graves e irreparables, también puede ser, obviamente, una suspensión. Acá me quiero detener porque se me fue la idea cuando estaba hablando, de repente me voy y me olvido la idea principal. Era que cuando a Paraguay se le suspenden los órganos, todos los beneficios y derechos que están dentro del marco Mercosur seguían vigentes. ¿Está bien? A Paraguay no es que se le bloqueó, no es que se le perjudicó con aranceles, con cuotas, no, siguió todo igual. Lo único que Paraguay no tenía era representación y no tenía facultades de votar en lo que se había adoptado. Cuando Paraguay vuelve al Mercosur, se encuentra con una serie de decisiones, resoluciones y directivas y hace una consulta tipo diplomática y en ese entonces, bueno, creo que era Patriota, Antonio Patriota, el canciller de Brasil, dice: estos son hechos consumados, o adoptan o salen de nuevo. Entonces, Paraguay al ingresar, obviamente con todo lo que se decidió, ya tenía que incorporar. Eso es muy normal en todo el esquema de integración. Aquel Estado que ingresa a un esquema de integración tiene que incorporar todo el acervo jurídico vigente. ¿Está bien? Todo lo que son obligatorios. Si bien es cierto, hay también acuerdos, protocolos o convenios que pueden ser opcionales. En el caso de la Unión Europea, es opcional adherirse al espacio Schengen, que es el espacio de libre tránsito dentro de determinados países. También es opcional adherirse a la eurozona. ¿Qué quiere decir la eurozona? Que adopte el euro. ¿Está bien? Entonces, si bien es cierto, hay protocolos, acuerdos, convenios y ciertas disposiciones comunitarias que son opcionales, que no son obligatorias. Perdón, doctor, ¿el euro es opcional en los países? Es opcional. ¿Ustedes recuerdan que el Reino Unido adoptó alguna vez el euro? Ah, claro, la libra esterlina. La libra esterlina siempre mantuvo su moneda. Y hay otros países también que mantienen todavía su moneda. Entonces, ingresar a la eurozona es opcional. También ingresar al espacio Schengen es opcional. Hay varios estados que no llegaron a entrar. Entonces, volviendo a eso, cuando entro a un esquema de integración, tengo que todo lo que es obligatorio tengo que incorporar. ¿Eso qué implica? De acuerdo a mi legislación, si los instrumentos internacionales tienen que ser por ley, o en algunos casos si tienen que ser por decreto, por decreto. Adelante. Sí. Pero aparte del esquema de integración, no tiene que ser, o sea, los países no tienen que consensuar como dijo la conversación pasada. Sí, cuando estás, atende muy bien, muy buena pregunta. Cuando vos estás en la mesa, estás negociando, sí. Claro. Tiene que haber consenso. Sí. Pero cuando vos venís después, Ya está todo hecho. Niego, entrar acá y si aceptáis, si no, ya no podés más. Eso justamente estaba explicando, que cuando Paraguay vuelve, Paraguay dice: ¿y todo esto que se aprobó? Ya está confirmado. ¿Muchas? O si no, te vas. Adoptas todo o te vas. Entonces, lastimosamente es así. ¿Les conviene que Paraguay salga a esto? ¿No les conviene? Porque no sean nuestros países obligados para no pegar. Bueno, hay que empezar a discutir eso. Obviamente que nosotros somos un pedacito para el comercio de Brasil, así chiquitito. Lo mismo que para Argentina también. No somos. Obviamente es importante, ¿verdad? Pero ellos juegan a las grandes ligas, a otro nivel. Esa es la verdad, ¿verdad? A nosotros, Paraguay, no le conviene salir del Mercosur. Yo cuando escucho, tenemos que salir, ¡ja! Dale, que nos saquen todos los beneficios arancelarios y que efectivamente te bloqueen, te digan: no, vos no estás en el tratado de solución. Acá no hay libre circulación de trabajadores, de bienes y de servicios. Vamos, hagan la fila y espere. Te va a la mierda. Imagínate, para un país mediterráneo, nosotros estamos obligados a estar dentro de una esquema de integración. Porque tenemos que salir por el Atlántico, por Argentina o Brasil, o Uruguay, o salir por el Pacífico, que implica pasar por Argentina para llegar hasta Chile. Entonces, necesariamente necesitamos. Uruguay tiene que salir al mar, claro.
nosotros no estamos en una situación donde podemos. Diferente fue Chile en su momento cuando salió de la comunidad andina. Chile, no, soy el país que tengo más costas en el mar, voy a utilizar esto. A mí me cierra porque ustedes saben y van a leer todo el tiempo en la prensa. Uruguay todo el tiempo está despotricando con el Mercosur. Habiliten, no voy a negociar con China. Habiliten, no voy a negociar con China. Porque tiene que haber un acuerdo para poder negociar. Cada estado no puede ir negociando por separado. Uruguay todo el tiempo está presionando para entrar a negociar con China. Entonces, volviendo, sí. Argentina no tiene negociación. ¿Perdón? Argentina no tiene negociación con China. ¿No tiene qué? Negociaciones con China, digo. De manera por Mercosur no tiene nada. Por Mercosur. Ojo, la gente confunde eso. Eso no implica que vos compres un producto de China. Vos podés comprar todo lo que quieras. Lo que vos no tenés es un acuerdo formal de parte del Estado. Beneficios, aranceles. Vos lo que no tenés es eso. A nivel de Estado, nosotros. Es diferente, claro. Vos podés, todo podemos comprar de China, de todo lo que podemos comprar. Vos no estás bloqueado a comprar nada. Lo que nos entramos es dentro de ese sistema de preferencias arancelarias. Ese mundo donde no es lo mismo comprar a China que comprar a la Unión Europea. En la Unión Europea, Paraguay tiene una lista de aproximadamente 250 productos que ingresan sin pagar ningún tipo de arancel a la Unión Europea. Sin pagar nada. China es el país que más medidas proteccionistas tiene en el mundo con Estados Unidos para ingresar a su territorio. ¿Entendés? ¿No quiere entrar a China? Tiene muchísimas medidas proteccionistas, igual que los Estados Unidos. Eso O sea, volviendo entonces a eso, podés comprar. No estamos dentro de un régimen preferencial. ¿Está bien? Diferente hubiera sido si estás dentro de un régimen preferencial donde tenés una exoneración arancelaria, no pagas arancel. O tu producto cuando ingresa no paga arancel. Entonces vos podés exportar tranquilamente. Entonces, ese es el beneficio que vos no tenés cuando no estás dentro de un acuerdo comercial. Pero ese acuerdo comercial, señores, no se lleva de la noche a la mañana. Lo de la Unión Europea lleva años de negociaciones de productos. No es fácil, ¿no es? La Unión Europea, recuerdo, era cuando Trump dijo, bueno, lo primero que queremos es que las denominaciones de origen de todos los países que están registrados como marcas se levanten a beneficio nuestro. No. ¿Entendés? Había marcas ya que estaban radicadas en Argentina y que ellos tenían una denominación de origen dentro de un producto en la Unión Europea. Y ese es entrar a una negociación constante, no es fácil. A ver, ¿estamos? sí. Bueno, seguimos entonces. Que las acciones o medidas cuestionadas no estén siendo objeto de una controversia en curso entre las partes involucradas. Este es otro punto muy importante que hay que atender, porque si yo activé otro sistema de solución de controversias, otro foro, como la OMC, por ejemplo, yo ya no puedo traer acá el TPR. ¿Por qué? Porque se va a dar un doble prejuzgamiento a un caso. Si yo ya activé otro mecanismo de solución de controversias, yo no puedo más venir por esta figura. ¿Está bien? O allá o acá. Exacto. Yo tengo que elegir. Eso es el tema de la hidrovía que se está atacando mucho. Señores, si ustedes activan el sistema de solución de controversia de la hidrovía, ya no pueden venir acá. Y otra cosa que hay que ver, ¿en qué caso puedo venir directamente al TPR? Ustedes están viendo esto. ¿Puede Paraguay recurrir de manera directa al TPR a través de la figura de la medida excepcional de urgencia en relación al producto de combustible? No. ¿Ves el inciso? No. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que se tiene que ir, en todo caso, A los a tribunales. los tribunales, de Montevideo, como dicen, Montevideo en la primera instancia. Salvo que Argentina, que jamás va a aceptar, Claro. diga, vamos a meter al TPR. O sea, Ni el impensable. Impensable. Alberto Fernández. Impensable. Bueno, entonces, estos requisitos conforme al laudo 01/2012, que es el laudo que se dictó en el
la controversia del Paraguay, ese lado establece que estos requisitos son acumulativos. Si falta uno de ellos, No, ya no se puede se aplicar. puede admitir. Si utilizamos estos tres incisos, tal vez podríamos configurar, ¿verdad? Pero falta el primero. Pero falta el primero, y es el más importante, que finalmente esto se diseñó para productos perecederos, que se pueden estar pudriendo, que tiene un valor grande. Entonces, yo ahí activo este sistema. La realidad es, y les voy a ser honesto y sincero, que esto se desconoce. El empresario nacional no entiende ni a echarle adelante que puedo utilizar esta figura. Obviamente estoy enviando 15 camiones de carne que se pueden pudrir o 15 camiones de un producto, no sé si la carne puede configurarse acá, qué sé yo, de tomate por ejemplo, ¿verdad? O sea, ahí voy a activar el sistema. Banana. Banana, ¿verdad? Esa cualidad tiene que tener para acceder directamente. Y muchísimos paraguayos cayeron en desgracia por desconocer esto. Sí, lo van. Obviamente que esto hay que activarlo de manera gubernamental. Los bananeros de Bien. Caguazú le ocurrió eso. A los bananeros de Caguazú. Y activamos este verde. No, nada. Ese es el problema, señores. No conocen nuestra normativa. Sí. Para probar que se activaba el mecanismo, si en el caso de lo que usted habló de productores de tomate, Sí. tienen problemas para pasar Sí. la frontera, Bien. ¿dónde directamente? Al Grupo Mercado Común. Grupo Mercado Común. Al Grupo Mercado Común, al Consejo para asegurar, y ahí se tiene que activar el sistema. Ahí se tiene que activar el sistema. Vos no podés ir directo. Ahora, los argentinos desarrollan otra tesis donde sí te podés ir directamente a la justicia ordinaria y solicitarle al juez nacional que aplique esta disposición, ¿verdad? No sé si en Argentina ya hay casos, pero esa es la escuela argentina. La escuela argentina es, anda directo a la justicia ordinaria, anda a decir al juez que te aplique esto. Sí. Todo no se te escucha. A ver, dale, no, vamos a hablar. No. Adelante, adelante. Parate. Parate, nada. Ahí te voy a consulta. Parate, nada. El Paraguay, uno y los compañeros van a, no sé si algunos van a ¿Están de acuerdo? estar de acuerdo, pero todo el territorio paraguayo tenemos productos argentinos, brasileños, llámale X, colombianos, todo. Pero uno sale del país, pasa a Brasil, Foz de Iguazú y hasta Foz hay productos paraguayos. Uno va a Clorinda y ya no hay productos paraguayos. Uno pasa a Uruguay y no hay productos paraguayos. Y acá encontramos es una consulta por qué eso. No, pero, por ejemplo, el jugo frutica, hay en Uruguay. Por darte un ejemplo. Frutica hay en todos lados. Sí. A mí me tocó ver en Argentina estas galletitas de... Misei, Esa, Pasei. Masei. Pasei Inunda, hay una cadena de supermercados, no sé si era de Voto, Palí, Inunda, están entrando. Uruguay también entran las galletitas de Masei, están entrando. Obviamente eso pasa por una cuestión ya de la exigencia del consumidor. En Uruguay las galletitas de gramos, a ver, que esas Kia, Sésamo, arrasan el mercado uruguayo. Lo que pasa es que vos estableces cuáles son los productos que querés comprar. Claro. Nosotros acá, por ejemplo, producimos crema dental, ¿verdad? Toda la crema dental, yo no conozco una crema dental nacional, por ejemplo, en Argentina, viene de Brasil, pero eso es una cuestión industrial en el país. La ventaja que tenemos nosotros en el Mercosur es que tenemos beneficios arancelarios de productos, ¿verdad? Nosotros, para hacer, y vuelvo un poquito atrás, que un profesor español, el profesor Sanauja, decía, el comercio intra-Mercosur. El comercio en Mercosur es un comercio muy complicado porque prácticamente todos compiten en productos similares.
A pesar de eso, nosotros le vendemos carne a Argentina, le vendemos carne a Uruguay, le vendemos carne a Brasil, y ellos son exportadores de carne. Pero vos entras a la balanza, la página Mercosur, vas a poder ver, y ahí sale, hay una página de Mercosur, lastimosamente no tengo acceso, donde vos entras a Paraguay y te sale todo lo que nosotros exportamos y todo lo que nosotros importamos. El 48% aproximadamente de nuestras exportaciones se hace dentro del Mercosur. ¿Sí? ¿Alguien levantó su mano ahí? Oh, ok. Entonces, eso ya pasa por una cuestión claro, pero Paraguay es, y vuelvo a traer a colación lo de la Unión Europea. Mucha gente desconoce los beneficios arancelarios de la Unión Europea para exportar nuestros productos. Vamos a entrar a ver cuál es esa lista y ver si tu producto puede ingresar. Obviamente que la Unión Europea tiene un estándar de exigencia, claro, de calidad de producto. ¿Qué puede ser una solución para que un producto se venda en toda la zona? Y depende de la calidad de tu producto y que cumpla con las condiciones que exige ese país. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, el caso de la cubierta, Lefort arrasaba el mercado brasileño, arrasaba. Y después los importadores dijeron, no, señor, le hablaron al gobierno, hasta aquí, establece ya cuotas de cantidad que van a poder ingresar solamente 3.000 unidades por mes. Obviamente que el sector productivo juega con eso. En la Unión Europea, Francia es principalmente el país que más se opone a la negociación con el Mercosur. ¿Por qué? Porque Francia dice, mucha, competir en Sudamérica con sus productos es sumamente complicado. Y Francia se opone todo el tiempo. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de productos del Mercosur, Francia le provee a los distintos países de la Unión Europea. Entonces, ahí por ejemplo Francia todo el tiempo está tratando de frenarlo, porque nuestros precios son mucho más competitivos, ¿verdad? Pero hay que entrar a valorar también los costos. No recuerdo quién decía que era más barata una carga que viene de Europa a Buenos Aires que esa carga de Montevideo venga a Rosario. Eso es un ejemplo. Es muy costoso de Montevideo llevar a Rosario y es más barato traer de la Unión Europea a Montevideo, pero es por una cuestión de costos de transporte. Claro. ¿Sí? Los barcos y todo. Sí. En cuanto a los plazos de el protocolo de excepcional de urgencia, ¿cómo se maneja eso? Pues supongo que tiene que ser un paso corto. Bueno, nos vamos a cargar los plazos. Ya no creo que nos dé el tiempo hoy. Obviamente por la naturaleza de la medida, los plazos son breves. No son plazos. No, claro, por la naturaleza sí. Tu producto se está pudriendo ahí. ¿Entendés? Por eso es que rápido se tiene que activar. Ojo, señora, atiendan por favor. Yo no entré acá a los plazos y no les voy a pedir tampoco entrar ahí porque no me dio el tiempo ya de desarrollar eso. ¿Sí? ¿Está bien? Correcto. Pero sí tienen que identificar la naturaleza, el sistema, ¿verdad? En qué caso puedo acceder en estos casos, ¿está bien? ¿Dónde tengo que recurrir? El procedimiento. ¿Qué pasa? El procedimiento, vos de manera directa te podés ir al TPR, no te podés ir, ¿está bien? Si no, tenés que activar el sistema que es a través del Grupo Mercado Común y el Consejo Mercado Común. ¿Se hace pregunta de Santo Todo es preguntar. Turco? Esto sí, esto sí. Bueno, por acá está, como había hablado, entonces, si ustedes van a ingresar, bueno, van a tener que entrar luego a la página del TPR, les cuento por el trabajo práctico, va a versar algo sobre los laudos que van a leer y van a hacer un análisis sobre eso. Para integrar la lista del tribunal ad hoc, o sea, la lista, existen 12 árbitros, 12 juristas que cada país propone, ¿verdad? Y los países de acuerdo al conflicto van a elegir. Esa lista generalmente maneja Cancillería, lo mismo que el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Todo se canaliza a través de Cancillería. El tercer árbitro que se va a desempeñar también como presidente no debe tener obviamente la nacionalidad de ninguno de los estados en conflicto. Claro. ¿Bien? Hoy, por ejemplo, el quinto árbitro de Brasil sigue siendo uno que viene hace años, es el profesor Jorge Fontoro. Bueno, ¿cuáles son las etapas? Obviamente la presentación del reclamo, respuestas por escrito, examen de las pruebas y los alegatos orales.
aplicables. Esto está resumido, no está con plazo. Ojo, Bueno. Esto fue lo que estuvimos ya hablando, de quienes pueden solicitar las opiniones consultivas, los órganos con capacidad decisoria del Mercosur, el Parlamento del Mercosur y la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el derecho aplicable? Todo el ordenamiento jurídico vigente en la estructura Mercosur. Sumado, se analiza desde la óptica de los principios del derecho internacional, que van a ver siempre que son muy tenidos en cuenta en los laudos. El Tratado de Asunción, Protocolo Europeo, Protocolo de acuerdo celebrado en el marco del Tratado de Asunción, las decisiones, resoluciones y directivas y los principios y disposiciones del derecho internacional aplicables a la materia. Bueno. Sí, pero no, no quiere que se... Sí, salió humo. Una carpeta. Pero ese pegó, lo así. Bueno, acá vamos a pasar a la parte del trabajo práctico. No salió tan mal. Salió encima nomás, encima o no salió. Bueno, No importa. también, por favor, lo que van a hacer trabajo práctico. Tenemos fecha tope 20 de noviembre a las 23:59. Tienen tiempo para enviar al correo electrónico del profesor Ricardo Ávila y a mi correo. Van a... No, a uno. A los dos. Ok, si le digo a los dos, bueno, a los dos. Para que tengan también más... Con copia. Con copia, mejor. Está bien. Bueno, van a elegir del listado, creo que los lados del tribunal hay 10. Van a elegir 5 de los tribunales ad hoc y van a elegir 6 laudos del TPR. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a entresacar los antecedentes del caso, cuál fue el antecedente, obviamente está todo en el laudo, la presentación que hicieron las partes, cuál fue la defensa de las partes. Les doy un ejemplo, en el caso del conflicto de Paraguay, por ejemplo, en la presentación de los estados demandados, Argentina, Brasil y Uruguay decían que Paraguay, primero que nada, que la sanción política a Paraguay no podía resolver el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur porque era una cuestión política y no comercial, y que en teoría el sistema de solución de controversias del Mercosur solamente abarca a las controversias que se dan a nivel comercial, cosa que es mentira. ¿Por qué? Porque todo el acervo jurídico del Mercosur puede interpretar el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Fue el primer golpe que le dio. Otra manifestación que habían dicho, pero en ese sí le pegaron, dijeron: Paraguay vino directo al TPR y nosotros nos prestamos acuerdo. Se les salió favorable. ¿Está bien? Entonces hay que identificar la presentación de las partes, los argumentos de las partes, cuál es la normativa aplicable y los principios del derecho aplicado. Y en relación a los votos, van a ver que existen votos unánimes, recurrentes, en disidencia. Cada voto hace otra vez explica su voto. ¿Está bien? Entonces vamos a analizar 5 de los tribunales ad hoc y 6 porque ahí están, son 6 nada más los laudos, y está el laudo, como le había dicho, el del Paraguay. ¿Está bien? Obviamente tiene que tener carátula y una conclusión, primero de todo lo que estuvieron viendo, que es lo que ustedes ven, cuáles son los defectos que tiene el sistema de solución de controversia, cuáles podrían ser las posibles soluciones o en qué podría mejorar. ¿Ven? Doy un ejemplo. Obviamente uno de los requisitos a mejorar es el acceso directo de los particulares. Ahora necesitamos también recurrir al sistema de solución de controversia, porque cuesta muchísimo depender de la voluntad del gobierno. El gobierno, si no quiere actuar en representación o abrir el sistema de solución de controversia, estamos fritos. Sí. Individual, sí, individual. No, individual. ¿Cómo?
súper corto lo que le estoy No, pero no se pidiendo. puede hacer grupal. No, grupal es un problema. No. Pero después terminan peleándose todo. No, grupal es. No, hoy le voy a decir nada. Grupal no, es individual. Desde un principio ya dije. Para mí es muy importante porque si lo hacen individual, atiendan bien, señores. Van a aprender el sistema jurídico del Mercosur. Entonces, son estudiantes de Derecho. Van a tener un plus a diferencia de la mayor cantidad de abogados que existen en el Paraguay, que no entiende un pedo de lo que es el sistema de solución de controversia del Mercosur. ¿Vale? Entonces, van a poder identificar los conflictos y les puedo asegurar que les va a gustar los fallos. Realmente los laudos son muy interesantes, principalmente los laudos del TPR. Son muy bien, están muy bien. Sí. En donde dice presentación de las partes, nosotros copiamos la presentación que hicieron. Copiamos. Van a copiar, claro. Directamente. Van a copiar ahí. Ustedes van a estructurar el caso y prácticamente es un resumen de lo que van a ir haciendo ustedes. Ya, solamente la conclusión. Ustedes en la conclusión es donde tienen que. Ahí es donde tenemos que explayar. Sí. La conclusión tiene que tener una hoja como mínimo. No quiero tampoco 10. Una hoja como mínimo. La conclusión. Porque ahí es donde tienen que. Ahí es donde van a hacer sus críticas, ¿verdad? ¿Cuáles son las críticas que ustedes ven? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Verdad? Entonces, es un análisis general que van a hacer ustedes. Ahora, si de repente querés en tu conclusión, te interesaron los laudos, te expedís por esos laudos también, y también hacer tu, ¿cómo se dice? Tu conclusión en relación al sistema. ¿Vale? Acá la idea es que ustedes puedan reconocer, leer el sistema, ver cómo funciona y qué es lo que nosotros podemos aportar también desde nuestro lugar. ¿Sí? ¿Hay alguna extensión mínima de trabajo? Esto como mínimo no le va a llevar 7 hojas, fácilmente. Fácilmente le va a llevar 7 hojas. Así es. La conclusión, lo que es mínimo. Mínimo tiene que tener una hoja. Llegan a la conclusión, como le digo, van a tener que. En total son 11 cosas, pero. Son 11, son 5. Van a elegir, hay 10 laudos de los tribunales altos y hay 6. ¿Está bien? Entonces van a elegir los 5 que les parezca más interesante. ¿Está bien? Para mí es muy importante que ustedes lean esos laudos. Esta es la única forma que tengo para apretarles que lean. O si no, nunca van a entender el sistema Mercosur. ¿Sí? ¿Quieres contarlo? Referente a eso, Ah, ¿cómo no. se el examen? ¿Perdón? Referente a eso también puede salir un examen. Todo puede salir. Y ya les tiro ya. El tribunal, el laudo del Paraguay siempre está en la lista de examen. El laudo 01/2012 que es contra el Paraguay, la suspensión del Paraguay. ¿Está bien? Correcto. Eso tienen que leer sí o sí. Bueno, no sé si hay una pregunta entonces. Señores, si pasa a esta hora, se cierra el. Así que no jueguen con esto. El plazo muere. Si entra a las 001, ya no le vamos a tener lastimosamente, no le vamos a poder hacer. Vamos a ser un poco estrictos con eso. ¿Está bien? Correcto. Respetar, así como alguna vez van a tener plazos también, a través de los cuales van a tener que contestar una demanda, una apelación. Sí. Seis. Acá van a elegir 5 porque hay 10 los lados del tribunal actual. Cada uno, ustedes van a hacer por parte. Van a elegir, por ejemplo, el laudo 03 del 2008. Van a agarrar ese laudo. Obviamente, para hacer esto, ustedes tienen que leer. Van a tener que leer. Van a tener que ver cuál es el problema, cuál es el caso. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? ¿Qué dijeron las partes? ¿Cuál es la normativa que invocaron? Y acá van a tener que entrar la parte del voto. Esto siempre va a ir vinculado. ¿Sí? Sí. Claro, cada caso, ustedes van a entrar por caso, ustedes van a leer todos esos casos. ¿Está bien? Son 11. ¿Sí? Son 11. Son 10 puntos. Estamos claros. Sí. La conclusión es general o por cada caso. ¿Cómo? Bueno, atiendan bien. Lo recomendable es que en la conclusión utilicen por lo menos 2 o 3 casos porque va a ser una hoja que van a tener que escribir. Si ustedes no utilizan eso, les va a costar mucho luego. Salvo que tengan buenas. A mano, No, te van a enviar el correo electrónico.
automático. Y es que literal, Van a tipear. el Vicky a mano de Van a enviar un PDF eso, obviamente van a poner su nombre, su apellido, nombre completo, número de cédula, completo, ¿sí? Adelante.